Vamos a dar inicio a la charla. Te voy a hacer una breve presentación. Les aviso, vamos a, por una cuestión de mejor sonido, vamos a silenciar a todos los micrófonos. A ver, vamos a proceder a hacer eso. ¿Listo? Y también, seguramente, bueno, luego que haga la exposición, Javier, le pedimos que vayan haciendo, en todo caso, si tienen alguna duda o pregunta, la vayan haciendo por chat, para así de esa manera, sobre el final de la exposición, se las vamos a trasladar a Javier. Bueno, desde ya buenas tardes, bienvenidas a todas, a todos, gracias por participar. Esta es una charla sobre el convenio 190, desafíos e implementación del convenio ahora en Argentina, luego de que su aprobación en el Congreso Nacional. Me presento, soy Javier Bareto, soy secretario de Relaciones Institucionales de la EFIP Mesa Directiva Nacional. Esta charla es organizada por la Secretaría. Agradezco la moderación de la charla, que luego la va a llevar adelante Fabiana De Zeta, que es la secretaria de la Mujer de la Mesa Directiva Nacional. Y desde ya muchas gracias a quien va a exponer por su predisposición. Seguramente nos dejó un importante aporte de conceptos, que es Javier Pablo Chichiaro. Él es licenciado en Ciencias Políticas, es maestrando en Política Pública y Gerenciamiento del Desarrollo, pertenece o trabaja en la oficina de la OIT de Argentina, y además es oficial del proyecto de OIT en la iniciativa Spotlight, el proyecto conjunto Unión Europea y Naciones Unidas para la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas en Argentina. Como les dije, se silencian los micrófonos. La idea es que las dudas o preguntas que puedan tener las hagan a través del chat y al final las evacuamos. Y si me permiten, bueno, hago unas breves consideraciones de tipo general con respecto un poco a la temática. Bueno, el convenio 190 son opiniones de tipo personal, pero me parece que son generales. El convenio de 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, entendemos que es un convenio de tipo histórico, es un convenio absolutamente progresista. Hace 10, 15 años atrás era impensado la existencia de un convenio de este tipo. Genera, creo que, una base amplia y general de derechos, y además incorpora muchos conceptos que son absolutamente innovadores, y seguramente la aprobación del convenio por parte del Congreso de la Nación lo que generará es un disparador de nuevas legislaciones que serán complementarias de esta legislación, y la ampliación y la creación tanto de nuevas o ampliación de políticas y programas existentes relacionados con esto. Entendemos que el paso inicial es un gran paso, digamos, representa un salto de calidad en la relación, el trabajo y la persona humana. Creo que la aplicación efectiva lo que va a provocar es desde ya prohibir legalmente la violencia y el acoso, pero una mejora en la calidad de los ámbitos de trabajo y las formas, una mejora en la calidad de vida de los trabajadores. No había una legislación de este tipo tan general y de tipo nacional, sí en algunas provincias, lo que significa que viene a suplir un poco esto, y va a producir un avance general en materia de las condiciones de trabajo. Además de que la aplicación de esto seguramente va a provocar un cambio histórico, no solo para las mujeres, sino para los trabajadores en general. Durante muchos años, el tema del convenio 190 fue largamente trabajado por parte de muchas de las estructuras sindicales en nuestro país, inclusive estructuras políticas y sociales, entre ellas nuestro sindicato formó parte de las tareas para intentar concretar este convenio 190, tanto en el país, pero sobre todo también en el exterior. E inclusive después tratamos de desarrollar la tarea como para la acción, discusión e impulsar la ratificación. Ahora queda todavía un largo camino por delante una vez que ha sido aprobado, porque seguramente habrá que ver que esto se logre ejecutar. Además, con el hecho tan importante de que nuestro país es el tercer país que termina ratificando esto, un poco después de Uruguay y Fiji, que son los anteriores. Creo que incorpora conceptos absolutamente innovadores. Para mencionar algunos, seguramente después Javier
nos ampliará sobre todas estas cosas, pero bueno, desde ya el manifestar la tolerancia cero con respecto a la violencia y el acoso, el tema de que estas acciones de violencia o acoso pueden constituir una afectación de los derechos humanos, la incorporación de, por ejemplo, la violencia doméstica, digamos, es decir, no solo, y que el hecho que no solo busca eliminar la violencia y el acoso con respecto a las cuestiones de género, sino a los trabajadores en general, lo que es importante, y cierro diciendo un poco que es un instrumento de tipo internacional que nuestro país lo está adoptando y que evidentemente sienta las bases de, creo que la construcción de un modelo laboral que nos dice o que se basa en que sin respeto no hay dignidad en el trabajo, digamos. Sin el debido respeto no puede haber dignidad en el trabajo. Creo que es además un instrumento internacional que de los primeros que aborda, si no es el primero que aborda esta materia, y avanza un poco en la dimensión humana del vínculo entre el empleador y el trabajador. Además, como dije, con protección amplia, no solamente abarca una totalidad, no solo abarca empresarios y trabajadores, sino todo el universo de personas que están vinculadas al mundo del trabajo. Y cierro, y disculpen la extensión, con el tema de que sería interesante que evidentemente en todo este proceso que viene y de reglamentación de lo que es el convenio, seguramente se realice de manera tripartita, es decir, con participación de todas las partes en una mesa de diálogo social. Eso sería absolutamente importante. Bueno, vamos a escuchar entonces a nuestro disertante, a Javier Pablo Chícharo, para ver todo lo que tiene para aportarnos. Las preguntas que tengan las hacen por chat y ya después queda a cargo, y seguramente también luego nos hará alguna consideración o aporte luego de que Javier haga toda la exposición, Fabiana en la moderación de la charla. Así que Javier, habilitate el micrófono. Ahí está. Muchísimas gracias, Javier, por la invitación, bueno, a todos los colegas y las colegas de AFIP que estuvieron involucrados en la organización de esta actividad. Un gusto compartir este rato con todas y todos ustedes para abordar este tema. Por lo que me ha comentado Javier, vienen trabajando hace un tiempo y ya han tenido espacios de, digamos, formación o discusión sobre cuáles son los grandes contenidos del convenio. Entonces, una parte relativamente, espero, menor de la presentación que quiero compartir con ustedes haría foco en eso, ¿no? Para repasar cuáles son los grandes aportes, y me gustaría que la otra mitad sea, bueno, compartirles cuáles estamos viendo que pueden ser los desafíos para la implementación de este convenio, y pensar también de manera conjunta dónde puede ser fundamental o qué rol pueden jugar y deben jugar las organizaciones de trabajadores, ¿no? Como ustedes. Entonces, permítame compartirles la presentación. Van a ver que es un poco larga, pero no se asusten. La voy a ir haciendo un poquito más corta. Ahí necesito autorización de quién es el anfitrión, me dice el cartel, para poder compartir la presentación. A ver. Ahí vamos. Dale. Ahí vamos, bueno, Javier. Dale. Mientras tanto, a ver, yo sospecho que la gran mayoría de ustedes conocen qué es la OIT, que somos la Organización Internacional del Trabajo, que el año pasado cumplimos 100 años, que somos el único organismo tripartito del sistema de Naciones Unidas, y por tripartito significa donde no solo tienen representación los estados, sino también las organizaciones de trabajadoras y trabajadores y las de empleadores y empleadores, que tenemos una conferencia internacional del trabajo que se reúne anualmente y que, entre otras cosas, ¿no?, tiene la función de discutir y adoptar normas internacionales, ¿no? Y ahí, un poco para ir metiéndonos, ¿no?, en qué significa un convenio, ¿no?, a esa heterogeneidad que puede significar tener 3 actores sentados en una mesa tomando las decisiones del organismo. Bueno, agréguenle la heterogeneidad o la complejidad que implica tener 187 países miembros con sus diferencias políticas, económicas, sociales, culturales, religiosas, ¿no? Fíjate, Javier, ahí. Dale, perfecto. Parte de esas diferencias, uno podría decir que seguramente explican también por qué es tan complejo aprobar una norma internacional como un convenio, ¿no? Y por eso, claramente, cuando lo logramos, es que salimos a difundirlo, y por supuesto agradecemos a
organizaciones como ustedes, ¿no? Donde el protagonismo del sector sindical es clave y ha sido clave en este rol, bueno, para difundirlo y promover su ratificación. Esa es en parte la tarea que siempre nos toca como oficina de OIT cuando logramos tener un convenio. ¿Están viendo bien la presentación? Sí. Buenísimo, perfecto. A ver, una primera mención que es importante, tiene que ver con que son normas, el convenio, la 190 y la recomendación 206, que tuvieron altos niveles de aprobación. 439 votos a favor en el caso del convenio, 397 votos en el caso de la recomendación, lo cual, si se quiere, constituyen unos niveles de consenso bastante altos en el marco de esta agenda, ¿no? Es una agenda que tuvo un alto nivel de consenso a la hora de votar, ¿no? No fue de un día para el otro. Formalmente la discusión empezó en el 2015, en el 2018 hubo un primer momento de discusión en una conferencia internacional de trabajo, no se logró un consenso, y en el 2019, en la conferencia internacional del centenario de la OIT, que fue bien importante para nosotros, se logró esta aprobación de estas dos normas internacionales. Una primera diferencia fundamental, que no hay que perder de vista: el convenio es un tratado internacional vinculante, que genera obligaciones para aquellos estados que lo ratifican, mientras que la recomendación no es vinculante y más bien proporciona una orientación sobre cómo implementar el convenio, ¿no? Entonces, decimos que la recomendación es una hoja de ruta. Sabrán todos que hace 2 semanas, creo que ya estamos, el Congreso de la Nación de la Argentina aprobó el proyecto de ratificación del convenio. Formalmente todavía no ratificamos, y esto es algo que siempre me gusta aclarar, porque en los medios y en muchos lugares y actores que acompañan esta agenda difunden, formalmente Argentina todavía no ratificó, falta un pasito formal, que es el depósito del instrumento de ratificación por parte del Gobierno Nacional, que lo van a ver al final de la presentación. Es el acto por el cual se formaliza la entrega del convenio firmado por Argentina ante el director general de la OIT, Kai Ryder, que lo hace o el ministro de Trabajo o el canciller de la Argentina, ¿no? Y cuando sucede ese depósito de ese instrumento, desde ahí podemos decir formalmente que Argentina ratificó. Y esto es un paso que siempre lo aclaro porque en algunos países pasan meses o hasta incluso años, donde desde que el Congreso lo aprueba, este convenio, hasta que se deposita este instrumento, pasa meses o años hasta que eso sucede, y hasta que no se deposita ese instrumento no entra en vigor, ¿no?, el convenio en un país. Creemos que ese riesgo no está en Argentina, básicamente porque el proyecto de ratificación fue enviado por el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, creemos que ahí no existe ningún obstáculo para que en breve, ¿no?, y de no mediar ningún obstáculo adicional, tengamos convenio formalmente ratificado en Argentina, ¿no? Por ejemplo, Uruguay el Congreso lo aprobó en diciembre y recién en junio se depositó el instrumento. Bueno, puede darse unos meses, pero falta ese último pasito formal. ¿Qué me gustaría? Por eso les digo, voy a pasar un poquito rápido, sabiendo que ustedes ya vienen trabajando este tema. Básicamente detenerme en cuáles me parece que son las innovaciones que trae esta normativa internacional, ¿no? En primer lugar, tal como decía Javier, son las primeras normas internacionales que específicamente abordan la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. No teníamos, hasta el momento, una norma internacional que hablara y regulara sobre este tema, ¿no? También decimos que es una norma que viene a mirar la naturaleza evolutiva del trabajo, ¿no? Y por ende, y lo vamos a ver a continuación, cuando se establecen cuáles son los sujetos y el ámbito de aplicación, recoge las situaciones de informalidad en las relaciones de trabajo. El ámbito de aplicación es mucho más amplio que el ámbito físico en lugar de trabajo, ¿no? Recoge modificaciones que se han ido dando a lo largo de estas décadas sobre el mercado de trabajo y que buscan, de alguna manera, cubrir la mayor cantidad de situaciones posibles en las cuales se puedan dar situaciones de violencia o de acoso relacionadas, ¿no?, a lo laboral.
Y es simbólico porque, bueno, se dieron también en esta aprobación en el cumplimiento de nuestros 100 años como organización, ¿no? Y que pudieron, si se quiere también, volver a mostrar que la OIT y este ámbito de discusión tripartito que se da a nivel internacional es un ámbito donde podemos discutir y aprobar normas internacionales a pesar de la complejidad que tiene toda esta heterogeneidad de la que les comentaba al inicio, ¿no? Hace 8 años que no teníamos un convenio, el último había sido el del convenio sobre las trabajadoras de casas particulares. Entonces, bueno, marca un hito y es fundamental para nosotros que esto ya se haya podido aprobar. Una innovación adicional es que es un convenio que mira, ¿no?, la perspectiva de género, ¿no?, hace el foco y reconoce que entre todas las y los trabajadores, las mujeres son quienes particularmente se encuentran afectadas por situaciones de violencia o acoso, y llama, ¿no?, a mirar esos elementos subyacentes, ¿no?, de la violencia y el acoso. Esto lo voy a pasar un poquito rápido, pero después les voy a compartir la presentación para que quien quiera mirar en profundidad. A mí me parece que es importante considerar que tenemos por primera vez una definición unificada de lo que es la violencia y el acoso. Un obstáculo que teníamos hasta el momento es que algunos hablaban de violencia laboral por un lado, otros hablaban de acoso, otros hablaban de mobbing, otros hablaban de hostigamiento psicológico. Una virtud que tiene esta norma es que viene a unificar, ¿no?, el concepto de violencia y acoso y a considera al conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas que se manifiesten una sola vez, y acá tenemos una diferencia importante con nuestra legislación y con muchas otras legislaciones, o de manera repetida, que tengan por objeto, causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual, económico, y que incluye la violencia y el acoso por razón de género. Acto seguido, y aquí es donde hablamos que es un convenio que jerarquiza la perspectiva de género, el convenio define a la violencia y el acoso por razón de género como aquella que va dirigida contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual, ¿no? De nuevo, muchas veces parecía ser que la única forma de violencia que podía existir era el acoso sexual. No, hay muchas otras, y este convenio la considera una más, por supuesto, de las más graves, ¿no? Y un reconocimiento, ¿no?, que este tipo de situaciones afectan de manera desproporcionada a las mujeres, y un llamado a que se aborden causas subyacentes y factores de riesgo, ¿no? Entonces tenemos un aporte importante que es definiciones unificadas de lo que hablamos de violencia y acoso, ¿no?, que probablemente, y acaba de venir un desafío, va a generar la necesidad de revisar legislaciones nacionales, protocolos que nos veníamos dando, contenidos que teníamos en materiales de formación, ¿no?, porque da una definición que en general es mucho más amplia de lo que previamente se venía considerando. ¿Dónde me parece que viene un segundo o un tercero innovación? En los sujetos que son cubiertos, ¿no? El convenio aplica a todos los sectores público-privado, economía formal e informal, zonas urbanas o rurales, pero detengámonos un poquito en detalle. Protege a todas las y los trabajadores y otras personas del mundo del trabajo, tales como los trabajadores asalariados, de acuerdo a cómo se ha definido en la legislación nacional, personas que trabajan cualquiera sea su situación contractual, personas en formación, pasantes y aprendices, trabajadores despedidos, voluntarios, personas en búsqueda de un empleo y postulantes a un empleo, e incluso también aquellos individuos que ejercen autoridad, funciones o responsabilidades de un empleado, ¿no? Una definición, no podría decir, amplia. Parece que la otra, bueno, acá una aclaración importante, ¿no?, que es interesante, esta incorporación del convenio, que es que hay un llamado a incorporar también aquella violencia y el acoso que pueda implicar a terceros, ¿no? Y por terceros podemos hablar de clientes, pacientes, familiares, y en algunos sectores, como por ejemplo el sector de la salud, donde se registran lamentablemente muchas situaciones de violencia por parte de familiares, de pacientes, hacia el personal médico,
o en sectores como la gastronomía o el turismo, ¿no? Donde, de hecho, encuestas que hacen los propios sindicatos relevan que la mayor parte de las situaciones vienen de parte de los clientes o de quienes se hospedan en los hoteles. Bueno, el convenio involucra también aquellas situaciones de violencia o acoso que puedan no ser ejercidas por un compañero o un jefe, sino por parte de un tercero. Eso parece que es un aporte fundamental. La otra cara, de lo que muchos llaman un convenio ambicioso, parece que tiene que ver con el ámbito de aplicación, ¿no? Fíjense que es un convenio que no es sobre la violencia y acoso laboral, ¿no? Sino sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, ¿no? Y esto tiene que ver con que el llamado es abordar aquellas situaciones que ocurren durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo. Vamos en detalle. El lugar de trabajo, los espacios públicos y privados cuando son un lugar de trabajo, los lugares donde el trabajador cobra, descansa, come, instalaciones sanitarias o de aseo, todo tipo de desplazamiento, viaje o actividad relacionada al trabajo, las comunicaciones relacionadas con el trabajo, siempre digo, es un convenio pensado antes de la pandemia, antes de que el teletrabajo para muchos y muchas de nosotros se convirtiera en el modo de conectarnos con la actividad laboral. Felizmente, toda interacción que uno tenga a través de las redes está concebida, ¿no?, dentro del ámbito de aplicación. El alojamiento proporcionado por el empleador y los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo, ¿no? Nuevamente, una definición bastante amplia, ¿no?, de lo que uno podría considerar situaciones, espacios donde se puede ejercer la violencia o el acoso. No voy a entrar en detalle por un tema de tiempo, sí, porque me gustaría pensar y ver con ustedes más bien los desafíos que hay por delante, pero para que lo tengamos presente, hay 3 bloques de medidas, ¿no?, que el convenio y la recomendación de alguna manera estructuran. Un primer bloque con eje en la prevención y la protección, un segundo bloque de medidas con foco en el control de la aplicación, las vías de recurso y reparación para aquellas personas que sufren situaciones de violencia o para aquellas personas que denuncian. Y entiendo, digo, ustedes son parte de un sector que maneja información sensible, donde también la protección al denunciante o al querellante es fundamental. Y un tercer bloque con medidas que apuntan a la orientación y a la formación, ¿no? También nos parece que las organizaciones de trabajadores pueden jugar un rol fundamental. Entonces, permítame pasar esto relativamente rápido, porque querría detenerme en este cuarto, si se quiere, gran aporte o innovación que me parece que tienen estas normas. Que también lo decía Javier al inicio, y es que hay un llamado a considerar el impacto que la violencia doméstica pueda tener en el mundo del trabajo, ¿no? Y el convenio, que es la norma vinculante, habla de reconocer los efectos de la violencia doméstica y en la medida que sea razonable y factible, mitigar su impacto, ¿no? La recomendación 206, que es esta hoja de ruta, que va un poquito más allá y nos da pistas sobre cómo implementarlo, propone medidas tales como licencias para las víctimas, modalidades de trabajo flexible, que haya protección temporal contra el despido, que se incluya la violencia doméstica en la evaluación de los riesgos, y esto es bastante interesante, y que también se lleven a cabo medidas, ¿no?, acciones de sensibilización. Les decía Javier que yo trabajo desde OIT en una iniciativa que se llama Spotlight, cuyo objetivo es contribuir a la erradicación de la violencia de género en Argentina. Y justamente este capítulo, si se quiere, del convenio es fundamental porque de alguna manera permite claramente acercar las agendas de las manifestaciones más comunes de la violencia de género, que en general pasan por la violencia doméstica, con el rol que podemos jugar todos los que integramos el mundo del trabajo, organizaciones de trabajadoras y trabajadores, empleadores, áreas de gobierno, en particular el Ministerio de Trabajo, ¿no? Permite acercar estas agendas y pensar algún tipo de instrumento desde las propias organizaciones sobre cómo hacer para prevenir y acompañar mejor a quien sufre una situación de violencia doméstica. A modo de ejemplo, por ejemplo, mañana voy a estar acompañando el lanzamiento de un protocolo de
la UTGRA, Sindicato de Trabajadores de Hostelería, Gastronomía y Turismo, que armaron un protocolo sobre violencia doméstica para orientar a sus propios integrantes en las delegaciones sindicales de todo el país, para que si se encuentran con una situación de este estilo, puedan proceder de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, ahí hay un llamado a involucrarse, ¿no?, en esta agenda y en este tipo de situaciones. ¿Dónde estamos hoy? Tal como decía Javier, efectivamente nos podemos convertir en el tercer país en ratificar. Ya lo hizo Uruguay unos meses atrás y lo hizo Fiji el 25 de junio del 2020, que nos permite decir que el 25 de junio del 2021, o sea, 12 meses después, este convenio va a haber entrado en vigor a nivel internacional. Argentina ya dio el paso formal, la aprobación de este convenio por parte de la autoridad nacional competente, que en nuestro caso es el Congreso de la Nación, y una vez que hagamos este depósito del instrumento de ratificación, el convenio va a tardar 12 meses en entrar en vigor en nuestro país, ¿no? Y hay un comité que funciona en la OIT de expertos sobre la aplicación de convenios y recomendaciones que con una cierta periodicidad recibe por parte de los países un informe, unas memorias que tienen obligación los países de realizar, ¿no?, para rendir cuentas de, bueno, qué han hecho para dar cumplimiento, ¿no?, a lo que establece el convenio. Argentina tiene ratificado el convenio 144, que también obliga a la consulta tripartita, con lo cual, cuando suceden esos ejercicios de elaboración de informes, en general el Ministerio de Trabajo realiza una consulta a las organizaciones de trabajadores y a las organizaciones de empleadores, bueno, para relevar el estado de situación y los avances para dar cumplimiento al convenio 190. Ahora, me gustaría avanzar en qué desafíos estamos viendo, ¿no?, por delante para la implementación de esta agenda, ¿no? Tenemos la aprobación del convenio y al menos estamos viendo como 5 capítulos, ¿no?, o 5 grandes desafíos en torno a la implementación de esta agenda, que me interesa también ir pensando con ustedes cuáles pueden ser los roles, o deben ser los roles, ¿no?, que tienen que jugar las organizaciones de las y los trabajadores, ¿no? Un primer desafío seguro que es normativo, ¿no? Todo indica que Argentina va a discutir y elaborar una ley nacional sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Sabemos que el Ministerio de Trabajo ya está avanzando en eso. De acuerdo al convenio 144 de la consulta tripartita previa, desde el gobierno han anunciado que van a convocar a una mesa tripartita para discutir esa ley nacional. Bueno, buena parte, creo yo, de la agenda de los próximos meses va a estar puesta en la elaboración de una ley. Una ley que no parte de cero. Argentina tiene la ley 26485, que la ley de protección integral contra las mujeres, que tipifica la violencia laboral que puedan sufrir las mujeres, pero que no aborda violencia que puedan sufrir varones o diversidades. Tiene legislaciones provinciales. Ahí prácticamente la mitad de las provincias tienen algún tipo de regulación para el sector público provincial sobre violencia y acoso, pero que no abordan al sector privado, porque es un sector que solo puede ser regulado por una ley nacional, ¿no? Entonces, tenemos un piso interesante al que partimos, pero tenemos unos baches, e incluso las definiciones que están dentro de nuestra ley 26485 y que están recogidas en las legislaciones provinciales van a tener que ser actualizadas, ¿no? Porque en general son o más acotadas o hablan de una necesidad de sistematicidad, cuando ustedes veían hace un ratito que el convenio dice que alcanza con una sola vez. Entonces, ese proceso de revisión es donde probablemente transcurra en los próximos meses, ¿no?, hacia una ley nacional. Bueno, ahí pongo algunos, si quieren, dimensiones de esa discusión más normativa. Se va a tener que definir, digamos, de qué hablamos cuando hablamos de violencia y acoso, de acuerdo a lo que fue establecido por el convenio. Deberían estar cubiertos los sujetos y el ámbito de aplicación que el convenio establece.
debería haber algún tipo de medida que convoque a los actores a abordar las situaciones de violencia doméstica, ¿no? Acá nos parece que hay un capítulo, si se quiere, adicional, que tiene que ver con nuestro federalismo, ¿no? Debería haber alguna articulación entre las responsabilidades que va a haber para el sector, digamos, para los actores nacionales, en respeto de aquellas legislaciones que puedan darse y deban darse a nivel provincial. El sector público provincial lo regulan las provincias, ¿no? A modo de ejemplo. Y creo que también en esa discusión de una ley debería haber una conciencia de que no todo, digamos, para implementar este convenio no todo va a pasar por una ley. El convenio hace un llamado a que muchas de las medidas que se deben implementar para dar cumplimiento tienen que ver más con instancias de formación, instancias de sensibilización, utilizar oportunidades como la negociación colectiva, ¿no? Otros ámbitos de discusión y de toma de decisión y de negociación de las condiciones de trabajo más allá de lo que diga la norma, ¿no? Entonces, a ese capítulo, si se quiere, normativo, me parece que hay un segundo ámbito de discusión que va a tener que ver con lo institucional. ¿Cuál va a ser el organismo rector de la aplicación del convenio 190, de la aplicación de esta ley nacional? Uno pensaría, naturalmente, el Ministerio de Trabajo, pero sabemos también que el Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad de la Nación ha jugado un rol importante. Fue la ministra, de hecho, Elizabeth Gómez Alcorta, la que estuvo también en el Congreso acompañando las discusiones. Interesante porque eso también permite jerarquizar la perspectiva de género. Bueno, lo interesante sería pensar que puede haber una articulación entre estos dos organismos, reconociendo que en el Ministerio de Trabajo funciona hace mucho tiempo una oficina de asesoramiento sobre violencia laboral, que es donde hay un equipo que atiende situaciones de violencia laboral hace mucho tiempo, donde hay un observatorio, que aunque sea unipersonal, hay una base de producción de contenidos, bueno, que probablemente, digamos, también genere, bueno, una discusión sobre cuáles son las capacidades que como Estado va a haber que reforzar para que el gobierno, sea ocupado por quien sea, pueda responder a todas esas responsabilidades, ¿no? ¿Va a haber un programa adicional o va a estar esta oficina como el ente único a cargo de esta temática? ¿Va a haber algún tipo de capacitación, equipos? ¿Cómo van a ser las provincias, ¿no? ¿Van a crear áreas? ¿Quién va a ser el responsable? Bueno, ¿va a haber algún teléfono de atención más allá del que hoy cuenta la Oficina de Violencia? Fíjense la cantidad de discusiones que hay por delante, ¿no? Y por supuesto, una parte, que una dimensión importante de lo que es la pata institucional, de los desafíos que tenemos por delante, va a tener que ver con la articulación horizontal. Trabajo el Ministerio de Trabajo tiene un rol fundamental, así como el Ministerio de Género, pero también el Instituto Nacional, digamos, contra la Discriminación y la Xenofobia, como el INADI, juega un rol. La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, ¿no? En esto de que los empleadores deberían incorporar la violencia y el acoso como un riesgo, juegan un rol, por supuesto, áreas de justicia y seguridad. Nuevamente la articulación vertical, cuáles van a ser la coordinación de responsabilidades entre naciones y las provincias, y cómo esto se va a concretar en la política pública. Vamos a tener un plan nacional, esto va a ser incorporado en planes provinciales. Bueno, por ejemplo, el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Razones de Género, que elaboró el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, tiene varias medidas que tienen que ver con la implementación del convenio. Un tercer bloque, digamos, de desafíos, nos parece que tiene que ver con la cuestión estadística, que acá parece también que las organizaciones de trabajadores pueden jugar un rol protagónico, ¿no? La Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral tiene un observatorio nacional, donde se registran datos, pero que están solo circunscritos al ámbito del AMBA y a consultas presenciales. Algunas provincias tienen algún dato sobre situación de violencia, pero en general también es acotado. O sea, tenemos enormes desafíos para tener información nacional agregada que nos muestre dónde está la mayor parte de los casos, o dónde los casos, o en qué sectores los casos son más graves, ¿no? ¿Cómo hacemos para priorizar? Y les decía que acá me parece que puede haber un rol importante de las organizaciones de trabajadores,
por ejemplo, en la elaboración de diagnósticos sectoriales, ¿no? Nadie conoce mejor que ustedes cuál es el tipo de situaciones que se dan en ámbitos del trabajo sobre violencia y acoso. A modo de ejemplo, con FESPROSA, la Federación que trabaja temas de salud, y APSE, la Asociación de Personal Superior de Energía de la provincia de Buenos Aires, estamos apoyándolos desde OIT en la elaboración de una encuesta que de hecho ya fue aplicada y que nos va a permitir, bueno, empezar a tener un poco de información sobre qué tipo de situaciones sufren o no trabajadoras, trabajadores de ambos sectores. Y nos va a permitir también tener una hoja de ruta. Bueno, ¿qué puede hacer el sindicato al respecto, ¿no? Entonces, fíjense que ahí pueden jugar un rol importante los sindicatos, ¿no? Y por eso es que yo ponía que ahí hay que tener en cuenta estos aportes que pueden existir. Un anteúltimo capítulo, ya para ir cerrando, tiene que ver con la formación, ¿no? Yo no entré en detalle, pero recordarán que hay todo un tercer bloque de medidas que tiene el convenio que resaltan la necesidad de llevar a cabo instancias de formación a las y los trabajadores sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo y a los empleadores también, ¿no? Y acá una primera discusión es, ¿el Estado va a asumir un rol protagónico o esto va a ser descentralizado a los sectores y por ende parte de la negociación que se den empleador y trabajador, la negociación colectiva, etcétera, ¿no? Y acá aparece, bueno, ¿cuál va a ser la estrategia de formación? La estrategia, vamos por sectores. La estrategia es por jerarquía de las y los trabajadores. La estrategia es juntamos en una formación a delegadas y delegados sindicales con representantes de la empresa o de cámaras, o lo hacemos por separado, ¿no? Una lección aprendida que nosotros hemos tenido como IT a lo largo de estos años al trabajar con este tema es que en general, para trabajar con delegados y delegados gremiales, ámbitos altamente masculinizados, ¿no? Siempre nos ha resultado un aprendizaje interesante trabajar desde lo que se llama la óptica de las masculinidades hegemónicas, ¿no? Que permite revisarnos, ¿no? ¿Qué significa, ser varón? ¿Qué roles jugamos en las organizaciones? ¿Por qué las maneras que tenemos de ejercer la masculinidad pueden generar situaciones de violencia? Porque eso también perjudica a la salud de las y los entornos de las y los trabajadores, ¿no? Y en general sugerimos que no se hable solamente de violencia y acoso, sino que se mire marcos conceptuales más amplios como los derechos humanos, cuestiones de género, hablar de diversidad, plantear las desigualdades, ¿no? Y en ese sentido, siempre la recomendación con la experiencia que tenemos por parte del trabajo con empresas es, en general, si vamos a formar y vamos a generar una instancia de formación, es probable que sea necesario también mirar, bueno, cuál es la cultura que se da en esta organización. Si es una cultura que reproduce o legitima prácticas de violencia, y nosotros que tenemos la mejor intención de tener un protocolo, digamos, que ordene cómo actuamos ante una situación de violencia, ese protocolo probablemente esté destinado al fracaso si no revisamos cuestiones más profundas de qué está pasando en esa organización, ¿no? Bueno, nuevamente, yo ahí colocaba que hay que aprovechar, hay muchos sindicatos como ustedes y empresas también que trabajan este tema hace mucho tiempo y lo hacen bien, y hay que, nosotros tenemos un diálogo importante con Fundación WOCRA, con UTCRA, con APOC, un sindicato, entiendo que es cercano a ustedes, muchos gremios que hace mucho tiempo empujan estos temas, ¿no? Y por último, nos parece que ahí es importante que esas instancias de formación también terminen en algún tipo de discusión sobre, bueno, ¿qué instrumento nos damos, ¿no?, para abordar el tema? Trabajamos un protocolo, creamos un comité de ética, lo hacemos a través de las licencias, lo planteamos para el ámbito de la negociación colectiva, lo llevamos para la sensibilización, ¿no? Y eso me permite llegar al último desafío de los que estamos viendo, que tiene que ver también con este tercer capítulo, orientado al primero también del convenio, esta necesidad de prevenir, y que tiene que ver con poner en práctica acciones que sensibilicen, que planteen este tema al interior de las organizaciones, ¿no? Un tema que genera sensibilidad, rispidez, ¿no?
mi sindicato no pasa, no, en mi sector no son tan graves las situaciones, ¿no? Siempre hay como se levanta la guardia sobre este tema, ¿no? Nuestra experiencia de campañas anteriores, por ejemplo, con el sector de trabajo doméstico, es evitar tonos negativos o de culpabilización en las campañas que se crean, más bien convocar al compromiso de los actores con este tema, ¿no? Y hay necesidad de pensar en públicos diferentes, ¿no? Una cosa son ustedes que están sensibilizados sobre el tema, pero si se quiere capacitar o sensibilizar a un público masivo, quizás hay que ir a un idioma llano. Considerar que Argentina es un país enorme y que muchos de los fenómenos son urbanos, pero muchos otros son rurales, ¿no? Y considerar que tenemos a las redes sociales como gran aliadas, ¿no? Una campaña que nosotros hicimos con acompañamiento de Fundación WOCRA, UTCRA y el Sindicato de Trabajo Doméstico sobre violencia doméstica, bueno, nos permitió llegar a través de las redes de los gremios tuvimos 55.000 reproducciones de esos spots, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran aliado. Bueno, perdonen si me excedí un poquito demasiado en los tiempos, pero quería compartir estos desafíos que ya estamos pensando, que se vienen y están ya sobre la mesa, y donde nos parece que ustedes, las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, pueden jugar un rol fundamental, y quizás les aporta este tipo de reflexiones, bueno, para pensarse dónde está su diferencia. Muchísimas gracias, y bueno, quedo ahora atento a consultas y a pensar esto con ustedes. Muchas gracias. Javier, yo quería, ¿se escucha? Sí. Quería hacerte una pregunta. ¿Este convenio va a ser incorporado dentro de lo que es el núcleo duro de derechos, de convenios con derechos fundamentales de la OIT por sí mismo, o requiere de un trámite previo, como para que sea de obligación para todos los miembros de la OIT? A ver, el llamado inicial es que o sea, para el cumplimiento de este convenio debe haber un cumplimiento previo, ¿no?, de los derechos fundamentales en trabajo y por ende de los convenios que apuntan a libertad sindical, erradicación del trabajo infantil, erradicación del trabajo forzoso, libertad de asociación, ¿no?, etcétera. Sí. No está por ahora, que yo haya visto y seguido en las discusiones, en debate que sea incorporado dentro de ese núcleo duro de derechos fundamentales en trabajo. Lo que sí yo escucho a especialistas más desde el derecho del trabajo y la historia del derecho del trabajo, es que es un convenio interesante porque incorpora, digamos, la agenda más desde la óptica de derechos humanos, ¿no? Yo sí. no lo mencioné al inicio para un tema de tiempo, pero entre los fundamentos se dice que la violencia y el acoso pueden constituir una violación o abuso de los derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido, le da como una entidad a este convenio, si se quiere, un poquito superior a otros convenios que solamente parecen estar hablando de derechos laborales, ¿no? Y acá, si se quiere, entre comillas, se le levanta el estatus, ¿no? Al decir, si esto se incumple, podemos hablar de un nivel de gravedad incluso más alto. Pero desde lo formal, yo hasta ahora no he escuchado que pase a ser parte del corpus de los derechos fundamentales y de esos convenios fundamentales. Vamos a ver qué pasa con los años, ¿no? Claro, pensándolo como un convenio de derechos humanos, justamente, pensé que quizás ya habría alguna idea de que, bueno, que pasar a formar parte de lo que son los convenios sobre derechos humanos, va el cuerpo más duro de la OIT, de cumplimiento obligatorio. Y decime vos, más allá de que nos has enriquecido con todas las herramientas en cuanto a la formación, etcétera, ¿vos creés que sería, digo, porque se me ocurre que, y es cierto lo que vos decís, que las provincias tienen sus propias normas, y esta es una norma sobre la que pueden reglamentar los poderes ejecutivos provinciales y municipales, pero que esto podría ser, digamos, una ley articulada o una ley sujeta, como nos ha pasado con otras, a
a la aprobación de las legislaturas y así hacerlas obligatorias hacia el federalismo, digamos. A ver, ahí hay que ver qué formato se le da, pero lo que yo imagino es que, lo que ya están avisando, y de hecho nos están contactando también desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, es que se avanzar en una ley nacional. De hecho, se necesita que eso tenga un formato de ley, porque de acuerdo a nuestra Constitución, solamente el Congreso puede regular las condiciones de trabajo para el sector privado. Entonces ahí hay no se puede saltear ese paso. Ahora, y por ende, digo, lo que ahí se establezca va a regular al sector privado en todo el país, ¿no? Ahora, después, las provincias tienen potestad, por ejemplo, para regular al sector público provincial. Uno creería que va a ser difícil correrse o alejarse demasiado de aquella definición que se dé, de aquellas obligaciones que la ley nacional defina, de aquellas competencias que la ley defina, en esas legislaciones provinciales o en esas adecuaciones provinciales que se lleven a cabo. Yo creo que la ley nacional lo que va a poner es un piso seguro más alto del actual, de lo que tenemos en violencia de acoso. No tenemos una ley nacional sobre el tema, ¿no? Entonces ahí va a ser un primer hito y me da la sensación que va a generar si se quiere, un proceso de adecuación o acercamiento de las legislaciones provinciales que regulan el sector público hacia esa legislación nacional. De hecho, la OIT ya empezó a acompañar algunos anteproyectos de ley, como por ejemplo en la provincia de Jujuy. El año pasado hicimos, sin tener una ley nacional, pero teniendo el convenio, comentarios a protocolo que estaba queriendo implementar la provincia de Buenos Aires. Cada vez nos llegan más consultas de provincias que saben que está el convenio, tienen una legislación que sienten que se queda corta y están viendo cómo acercarse, ¿no? Probablemente no va a ser inmediato, pero yo creo que se viene un proceso de acercamiento a lo que el convenio plantea. No sé si algún compañero o compañera quiere hacer una pregunta, porque no veo en el chat. Hola, Fabiana. Hola. ¿Me escuchás? Te escucho, Javier. Sí, Javier está sí. sin... Muchas gracias, sí, muchas gracias. Sin imagen. Muchas gracias, Javier. Le pido disculpas, estoy sin imagen porque entré por otra máquina porque en la anterior me quedé sin imagen, así que sigo con los inconvenientes desde el punto de vista tecnológico. Bueno, muchas gracias, Javier, por tu exposición. Seguramente no va a ser la primera, va a haber una continuidad de relación con vos, Javier, y la oficina de la OIT, inclusive para desarrollar tareas o trabajos dentro del mismo sindicato en cuanto a la exposición y tratar de desarrollar esta temática, seguramente junto con el resto del sindicato, la secretaría, y sobre todo Fabiana también, que ocupa una secretaría que está justamente desarrollando tareas relacionadas con todo este tipo de cuestiones. No sé, Fabiana, si hay alguna pregunta de los compañeros en el chat. No, no tengo acá ninguna. Yo le quería hacer una última, ¿me dejás? Dale, sí. Yo me metí para decir que estoy nomás. Claro. Decime, en el sector privado, ¿has visto protocolos o convenios que ya incorporen normas, más allá de que leí el otro día página 12, ¿no? Que, perdón por hacer... nombrar un diario, pero bueno, lo leí esta semana. Pero, ¿tenés vos algún ejemplo? Sí, hay varios. A ver, a nivel de empresa, por ejemplo, tengo presente varios bancos, el Banco de la Nación, de hecho, sí, Banco de la Nación. Supervil, público. Exacto. Después algunas empresas mixtas públicas en realidad como AISA, han encarado bien este tema. Interesante porque ahí el gremio, el sindicato y los representantes de empleadores han discutido juntos el tema. Varios convenios colectivos del sector de UTEDIC, digamos, de todo lo que es deporte y actividades culturales. Hay varios ejemplos de convenios colectivos que han incorporado algún tipo de cláusula que establece, por ejemplo, licencias por violencia,
o capacitación, o la obligación de que haya capacitaciones en estos temas. UTCRA, bueno, nuevamente, lo tengo bastante presente, tiene en las actas y, bueno, planteado este tema, y de hecho hay un llamado también a que en la negociación colectiva este tema sea incorporado, y de hecho creo que la obra social también ha dispuesto la creación de un equipo interdisciplinario para abordar situaciones de violencia y acoso y que puedan ser cubiertos de buena manera, digamos, por la obra social. Varias universidades como ámbitos de trabajo, sí, digamos, en la UBA, por ejemplo, UNTREF, la Universidad Nacional de Rosario, son instituciones que han avanzado en protocolos que abordan este tipo de situaciones como ámbitos laborales, ¿no? A ver, en diciembre vamos a tener, todo indicaría, un estudio terminado, una sistematización que justamente relevó este tiempo y, y sigue relevando todo tipo de experiencias que ya existen sobre que valgan la pena, digamos, ¿no? De prevención y abordaje de situaciones de violencia de acoso. Es un estudio que está a cargo del equipo latinoamericano de justicia y género, ELA, y que en un taller de validación de la semana pasada mostraron que ya tienen identificados casi 900 iniciativas, de todo tipo. Algunos son protocolos, otros son licencias, otros son programas de formación, otros son campañas de sensibilización, ¿no? Sus múltiples formas, pero hay esto para decir, hay muchas iniciativas que, más allá de que estemos avanzando con el convenio y falta una ley nacional, ya vienen trabajando hace mucho tiempo este tema. Esto para decir también, y está buena tu pregunta, Fabiana, no empezamos de cero, ¿no? Digo, los gremios tienen mucho trabajo recorrido en este tema, hay empresas que felizmente también hace rato que han incorporado, hay áreas del Estado que también felizmente han avanzado en algún esquema al respecto, las universidades. Bueno, ahí me anoto y sepan que vamos a estar difundiendo ese estudio que apoyamos de la iniciativa Spotlight entre diciembre y febrero del año próximo, y nos va a permitir eso, que todos tengamos más o menos un panorama de qué tenemos hasta el momento y qué experiencia podemos salir a mirar en detalle. Buenísimo. Nosotros también tenemos en el convenio colectivo ya algunas instituciones incorporadas, así que después, gracias, quizás, Javier, acá. Por las dudas, ¿Sí? Le voy a pedir que me lo compartan, Fabiana, Javier, porque para chequear que lo incorporen también en esta sistematización de experiencias, que releven también la experiencia que ustedes han transitado este tiempo. ¿Cómo no? Acá una de las compañeras, Melissa Nicolich, dice que quiere compartir un pensamiento más que una pregunta. Dice, y es que me resulta sumamente interesante pensar en una deconstrucción y construcción colectiva y horizontal para erradicar la violencia en todos los ámbitos de nuestra vida. Mucho trabajo por hacer, sin lugar a dudas. Es mucho trabajo. Coincido. Mucho. A ver, yo hay algo que no profundicé, pero las estadísticas que disponemos, de hecho, de la Oficina de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo, hablan de que el 60 al 70% de los casos de violencia y acoso denunciados son situaciones de violencia que sufren mujeres, ¿no? O sea, las estadísticas pocas, escasas que disponemos, nos muestran una tendencia de que son las que más perjudicadas están. Pero también tenemos un número no menor de situaciones de violencia que sufren varones, ¿no? Y también algunas diversidades. Y eso que menciona la compañera sobre deconstrucción, bueno, un poco es la estrategia de trabajo, y yo les voy a compartir el material que tenemos, que se llama Una guía, un compromiso con la igualdad. Es un material de trabajo para abordar este tema con delegadas y delegados gremiales, que trabajamos con Fundación Walker y el PNUD durante mucho tiempo, que es un material que justamente recorre, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos, de qué hablamos cuando hablamos de género, de qué hablamos cuando hablamos de masculinidad y qué pasa en nuestras maneras de ejercer nuestro género en ámbitos de trabajo, por qué eso puede generar algún tipo de expresión de situación de violencia, qué podemos hacer los gremios para abordar este tema. Bueno, también ahí al final del recorrido pensar instrumentos más concretos para trabajar situaciones de violencia o cosas. Pero coincido en el comentario y bueno, un poco ese material que tenemos desarrollado apunta a esa revisión.
Javier, seguramente vamos a recibir con Fabiana gustosos el material, Buenísimo. porque seguramente nos permitirá inclusive desarrollar tareas mancomunadas de las distintas secretarías como para hacer un traslado a toda la organización. Hago la particular mención, bueno, agradezco a distintas, sobre todo compañeras que han participado de la charla, en particular a la secretaria de Capacitación, Agustina Leche, a la secretaria adjunta de la seccional Capital, muchas gracias por participar, Patricia González, y a distintas compañeras que han participado, Sandra Iacone, María Alba, Elisa Leata, Lía Herrera, Marcela Tejerina, el compañero Marcelo Alanís, distintos miembros de la organización, y a un colaborador que tenemos en la Secretaría, que ahora quedó en toda esta variable de tecnología y de tratar de reacomodarse, quedó como hospedador a un colaborador de la Secretaría, ahí, Guillermo Ávila también, y a todas y a todos los que han participado de la charla. No, si no hay ninguna pregunta o cuestión puntual, Fabiana, Ahí vi que hay ¿algo una más? consulta de Guillermo, Javier, Bien. sobre el tema violencia, acoso y la definición. A ver, el convenio, de hecho, fue un planteo que hicieron los empleadores en Ginebra, pidieron que esté abierta la posibilidad de que violencia y acoso sean incorporados en la legislación nacional de manera unificada o por separado. De momento, efectivamente, la UIA, tal como menciona Guillermo, está solicitando que vayan por separado estos convenios, estos conceptos. Y de hecho creemos que ahí va a estar una discusión importante en este espacio tripartito que creemos que se va a dar, porque yo vengo escuchando que la posición por parte del sector de los trabajadores va a ser que no, que vayan juntos. Hay que ver cuál es la posición oficial también que va a tomar el gobierno. Bueno, son el tipo de discusiones que se vienen, Guillermo, porque el convenio abre la posibilidad, ¿no? Te Abre la agradezco posibilidad. porque más o menos es para ir trabajando en los nuevos convenios, para ir puliendo ese tema, ¿no es cierto? Sí, a Gracias. ver, lo importante es que se recoja la definición, ¿no? Como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, ¿no? Se lo pensó como un continuum, cuando se pensó la definición de violencia y acoso, ¿no? Pero bueno, quedó abierta la posibilidad de que vayan por separado en la legislación nacional. Eso no iría en contra del convenio, después hay que discutir si eso le quita fuerza, no. Bueno, es la discusión que creo que nos tenemos que dar a nivel nacional con todos los actores en la mesa y que tal como vos decís, va a permitir también ordenar después, bueno, los propios instrumentos como se da. Gracias. Fabiana, ¿algún comentario o aporte más? Si no, ya. No, ya hemos abusado de Javier. Todas son salutaciones y felicitaciones de las compañeras y compañeros para nuestro expositor. Así que, nada, por mí te agradezco un montón. Te vamos a compartir nuestro convenio. Vos compartinos, por favor, todas estas novedades de Lela y eso, porque, bueno, que vamos a seguir trabajando en esto. Y agradecerle a Javier Bareto, a todas las vocales, a todas las compañeras de mesa, bueno, a Patricia y, como dijo Javier, a todos los compañeros y compañeras que han participado. Bueno, de mi parte, Javier, muchas gracias por la predisposición y creo que se abre un nexo que será de ida y vuelta de acá para adelante con vos y con la oficina de la OIT acá en Argentina. Creo que hay mucho para seguir trabajando, mucho para avanzar, porque esto sirve sin lugar a duda para avanzar, para mejorar la situación, la calidad laboral de los trabajadores y mejorar en definitiva la calidad de vida de los trabajadores y de los ciudadanos acá en Argentina. Así que me parece que es un camino largo y que va a tener que ser de ida y vuelta en todo lo que ustedes nos puedan acercar y aportar y seguramente todo lo que también nosotros podamos aportar de lo que se haya avanzado y lo que falte por hacer. No sé, Javier, si vos querés alguna palabra de despedida. Agradecerles a ustedes por la convocatoria, felicitarlos también por darse este espacio para discutir estos temas con todas las compañeros. Y bueno, por supuesto que queda ese vínculo también abierto para compartirnos información
bueno, que nos permita a nosotros también recoger el trabajo que ustedes hacen y que a ustedes también les permita ir desarrollando o viendo qué maneras tienen también para el interior de la organización para abordar este tema. Así que gracias, felicitaciones y a disposición. Bueno, muchas gracias nuevamente entonces, Javier, por la predisposición y por todo tu aporte. Gracias, Fabiana, por el acompañamiento. Gracias a vos. Tu aporte, Fabiana, y bueno, muchas gracias a todas y a todos por participar de la charla. Bueno, ya nos veremos seguramente para adelante en alguna otra charla o evento. Mañana inclusive hay una charla de capacitación, así que seguramente muchos nos veremos ahí en este tipo de modalidad que tenemos ahora, a la que nos ha puesto o en la que nos ha puesto la pandemia. Bueno, muchas gracias a todos y un saludo para todos. Que pasen o que terminen bien la jornada y esperemos que les haya sido de utilidad la charla. Gracias y hasta luego. Gracias, Javier, por la invitación y muy lindo todo. La verdad que ahora queda todo en manos nuestras. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.